Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión número 689, con más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Y en el marco de la movilización nacional de impulso a la consulta popular y las reformas sociales en Colombia, en la Asamblea General de Delegados de la ADE se presentaron dos propuestas de acción definiéndose de la siguiente manera: 75 votos por la propuesta número 1 sobre la participación de las tareas y acción de movilización y lucha propuestas entre el 26 y el 30 de mayo en el marco del Plan de Acción de la Cumbre Social, Política y Popular sin cese de actividades. Y acero soy, ardiente batallón. Y por otro lado, 36 votos por la propuesta número 2, que decía participación en el paro nacional de 48 horas convocado por FECODE, la CUT y la Cumbre Social y Política y Popular para los días 28 y 29 de mayo. Igualmente, en esta votación se registraron 9 abstenciones y 21 ausentes. Es de aclarar, y con todo el respeto a las demás opiniones, que el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo participó en el debate apoyando e impulsando la propuesta número 2 del paro de 48 horas, considerando la importancia del momento histórico que vive el país en sus definiciones, y mantendremos firmes el compromiso de la movilización social por los cambios y el impulso a la consulta popular. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, recordamos en las efemérides por estos días que un 23 de mayo del 2018 muere Carlos Lozano Guillén, el Caballero de la Paz, abogado, periodista, columnista, dirigente del Partido Comunista, director del semanario Voz. Igualmente un 23 de mayo, en 1992, muere Atahualpa Yupanqui, cantautor argentino, autor de Los ejes de mi carreta en la ciudad de París. Igualmente un 23 de mayo, pero en 1933, José María Vargas Vila, uno de los escritores colombianos más populares de América Latina, perseguido y obligado a huir del país por sus convicciones políticas y por sus violentas diatribas en contra de la clase dominante y la política imperialista de los Estados Unidos, muere en Barcelona, España.
También hacemos memoria que un 28 de mayo de 1871 la Comuna de París es derrotada después de 2 meses de ejercer el gobierno. Y por último, el 28 de mayo de 1985, fundación de la Unión Patriótica, que surgió a nivel nacional como partido político, resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado colombiano y los grupos insurgentes. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Y así, con Inti Illimani y el pueblo unido jamás será vencido, iniciamos Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un fraterno y combativo saludo en nombre de la Secretaría de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el contexto internacional, la lucha de los pueblos atraviesa fronteras. A 50 años del asesinato de Roque Dalton, su palabra sigue viva en la poesía que combate, en la pedagogía que libera. Mientras en Gaza el genocidio sionista entra en su fase más cruel ante la complicidad de Occidente y el colapso sanitario denunciado por la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, el autoritarismo ataca a la Universidad de Harvard por no silenciar a quienes alzan su voz en favor de Palestina, criminalizando el pensamiento crítico. Desde este espacio reafirmamos: educar también es resistir. La poesía, la solidaridad y la universidad son trincheras vivas en esta lucha global contra el poder, porque la dignidad de los pueblos hoy resiste. Desde el contexto nacional, en Colombia la lucha popular se fortalece frente a un poder legislativo que legisla para el capital y teme a la democracia directa. El hundimiento de la consulta popular no detuvo el pueblo, lo organizó. Cabildos, comités en 600 municipios y la Cumbre Nacional Popular son hoy muestras de la herramienta de esta disputa. La violencia institucional no solo es el caso del Jardín Infantil de Canadá, evidenciando el modelo neoliberal que precariza derechos y convierte la vida en un negocio. Por ello exigimos otro rumbo, una pedagogía crítica, reapropiación colectiva del cuidado y movilización desde abajo. En el contexto sindical, el hundimiento de la consulta popular no fue una derrota, fue un punto de inflexión frente al sabotaje del Congreso capturado por la oligarquía. El pueblo organizado respondió con firmeza y fuerza. La cumbre social, política y popular consolidó una ruta de lucha que une hoy a los sindicatos, las juventudes, los movimientos sociales y populares. Desde Voz Educadora reafirmamos que no hay derechos sin movilización ni reformas sin presión desde abajo. Cabildos, comités de impulso, asambleas y paro nacional de 28 y 29 de mayo marcan el camino. La lucha sindical es el corazón del poder popular. Estas son nuestras actividades. Maestro y maestra, por convicción y compromiso con el cambio, sumémonos al paro y a todas las actividades convocadas por FECODE y la CUT. La lucha es ahora. Estamos en las rutas pedagógicas por la consulta popular. No dejes de unirte y hacer parte del cambio. Sintoniza, comparte y participa en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. ¡Viva Palestina, Líbano y Yemen! Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida, venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora,
La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas, recontra pullas a ese Senado que ha jugado con la esperanza de la ciudadanía, que ha irrespetado el mandato popular y que ha hecho de la política una herramienta al servicio de los intereses particulares. Sí, y lo dice la exministra Gloria Inés Ramírez y lo repite el pueblo colombiano. Pullas, muchas pullas, recontra pullas al aumento del salario de los congresistas que se incrementó en 3.360.000 pesos, ¿ah? Pero se oponen a que los trabajadores se ganen 5.000 pesos por una hora extra. Verdugos de su propio pueblo. Ni un voto para estos personajes que hundieron la consulta popular. Pullas, muchas pullas a los empresarios colombianos liderados por el presidente de la ANDI, que se quedaron en el país temerosos de Estados Unidos y tumbando la consulta popular. ¡Ja! Pero países como Brasil y Chile se fueron a la China buscando oportunidades económicas. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a la oposición que resucitó una reforma laboral mutilada y hundió la consulta popular. Afortunadamente, el movimiento social abrió nuevamente espacios de participación y el gobierno presentó nuevas preguntas para el constituyente primario. ¡Que viva la consulta! Pullas, muchas pullas al alcalde Galán, quien a los casi 10 meses del cierre de la troncal Caracas por las obras del metro en Bogotá paraliza la ciudad, mientras los comerciantes sufren los efectos. Y el pueblo pagando las consecuencias de este elefante blanco. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a los ataques sionistas, que han causado más de 53.300 muertos y más de 121.000 heridos palestinos. El mundo entero debería indignarse con acciones contundentes ante este genocidio. Pullas, recontra pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito y a su alcalde Galán, que utilizan el chantaje con las amenazas de descuento para que el magisterio bogotano no participe en la movilización por la consulta popular y los cambios sociales en este país. Vivas. Vivas, muchos vivas a la respuesta del pueblo frente al hundimiento de la consulta popular. Cumbre social, política y popular. Todos a la calle este próximo 28 y 29 de mayo. Vivas. Vivas, muchos vivas a las comunidades agrarias que son las protagonistas de la lucha por el restablecimiento de los derechos laborales. Las comunidades campesinas se convocaron y participaron en cabildos abiertos y asambleas populares en todas las localidades del país. ¡Viva la unidad del pueblo colombiano! Vivas. Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la economía colombiana que creció más que la de los países desarrollados, superando las expectativas del Banco de la República. ¡Viva el gobierno del cambio!
Por eso es que la derecha no quiere los cambios. Vivas. Vivas, muchos vivas a las exportaciones agropecuarias que alcanzan un récord histórico en marzo con un incremento del 51.3%. Y esto lo logra el gobierno del cambio y lo callan los medios arrodillados de la ultraderecha. Vivas. Vivas, muchos vivas, recontra vivas a la economía y el comercio de América Latina, Europa, África y Asia, que quedarán interconectados por tierra y mar a través de la nueva ruta y franja de la seda. Colombia se abre al mundo y todo por el presidente del cambio. El mundo es más que Estados Unidos. Vivas. Viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Las 4 preguntas adicionadas a la consulta popular legitiman la salud como derecho fundamental. No podemos ser inferiores al reto histórico. Nunca las élites de este país van a reconocer los derechos del pueblo. El pasado lunes 19 de mayo fue radicado el nuevo texto de la consulta popular en el Congreso de la República. Miremos las preguntas. ¿Está de acuerdo con que el gobierno nacional compre y produzca medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? ¿Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo con ampliación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto? ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo? Así las cosas, nos corresponde defender la reforma laboral, la reforma a la salud, como derechos fundamentales del pueblo y la clase trabajadora. La mayoría del Congreso no está dispuesta a reconocer al pueblo sus derechos. Celebraron el hundimiento de la consulta, legislan en favor de los empresarios y negociantes de la salud, es decir, traicionan al pueblo. Es el constituyente primario, el pueblo soberano, quien debe asumir su derecho a la democracia participativa y con la movilización organizada, consciente y total, exigir al Congreso respeto por su mandato. Y mientras, con hechos políticos y principio de progresividad, la mesa de negociación sectorial avanza de manera importante. En el eje 1, política pública educativa y movimiento pedagógico, avanzamos en el punto 1, 2, 3 y 4. En el eje 2, carrera docente y condiciones laborales jurídicas del magisterio, avanzamos en el punto 8, en el punto 10 literales A y B, en el punto 11 literal A y en el punto 16. En el eje 4, que tiene que ver con bienestar docente, avanzamos en el punto 23. En el eje 5, derechos humanos, políticos y sindicales, avanzamos en el punto 25, 26, 27. El punto 3 se integra con el 41 y se logra el acuerdo del PAE, alimentación escolar. Y los docentes directivos llevan aproximadamente el 95% acordado en el pliego de peticiones. Queremos también valorar que el Consejo Directivo del FOMAC aprobó el traslado de más de 42.000 millones de pesos para asegurar el pago total de los intereses a las cesantías del magisterio, un pago a iniciar a finales del mes de mayo. Así también estamos presionando para que a finales del mes de mayo, tal como se acordó, se expida el decreto de salarios. Es por eso que FECODE convoca en su circular 37 a participar masivamente en el gran paro nacional de 48 horas, el 28 y 29 de mayo, en todos los territorios del país. Y mientras tanto, adelantar cacerolazos, cabildos populares, asambleas populares, pega de afiches, reuniones con comunidades para impulsar la consulta popular del pueblo y para el pueblo. Porque la escuela es territorio de paz. Nos vemos en las calles.
Voz educadora. La voz de los sin voz. Que cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos en la voz del análisis al profesor José Ramón Llanos, nuevamente con el tema de la consulta popular y la urgente necesidad que sea el pueblo colombiano que directamente decida sobre las reformas sociales que necesita el pueblo colombiano ante la incapacidad y la falta de democracia que se ha demostrado en el Parlamento colombiano. Así que buenos días y bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la voz educadora. En esta ocasión tuviéramos que referirnos otra vez al terror al pueblo. Y en efecto, en vista de que los pocos que con pocos alfiles de mayoría no dejan pasar las propuestas en favor del pueblo en la Cámara y en el Senado, el presidente Petro otra vez va a tener que acudir al pueblo. Y es precisamente, como todos sabemos, que democracia, eso es lo que significa, el poder del pueblo. Y por esa razón tiene que haber una consulta popular. Opción de plena democracia, opción en que se le da la oportunidad al pueblo a que ejerza su función fundamental de decisor en las cuestiones políticas que le incumben. Porque, como sabemos, en más de 200 años en que supuestamente en Colombia ha habido democracia, esta ha sido manipulada por las clases gobernantes para siempre tomar decisiones que van en su favor y afectan los intereses populares. Por esa razón, los demócratas tenemos que estar de acuerdo con la consulta popular. Tenemos que estar de acuerdo que sea el pueblo quien decida cuando el Parlamento ha sido tomado por las oligarquías para legislar en favor del empresariado colombiano y en favor de ellos sus alfiles, que finalmente reciben una enorme cantidad de dinero que a manera de limosna le entregan los círculos empresariales para que siempre tomen decisiones en favor de la plutocracia. Una vez más, acierta el presidente Gustavo Petro al apelar a la consulta popular. Decisión de entrañable puño democrático. Por eso todos, no solo quienes estamos de acuerdo con Gustavo Petro, sino toda la ciudadanía tiene que estar de acuerdo con apoyar la consulta popular. Y qué bien que a esas 16 preguntas pudiéramos sumarle otras 4 más que tengan la misma naturaleza, que avalen decisiones que empoderen al pueblo por fin para que la balanza efectivamente de las decisiones una vez más vayan en el sentido correcto, en defensa de las mayorías y no de las minorías que nos han gobernado inequitativamente durante 200 años. Todos con la consulta popular. Hasta el próximo domingo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, continuando con este ciclo de El aborigen en la literatura colombiana y haciéndonos la invitación para abordar la lectura de la novela Yahángala de Alfredo Martínez Orozco. Así que le damos la bienvenida y buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. Buen día a los maestros que día a día construyen futuro en una sociedad que, motivada en el consumismo neoliberal, parece no tener ni pensar el futuro. Son pocas las novelas que se han escrito en Colombia, cuyos protagonistas sean exclusivamente aborígenes. Dirán nuestros oyentes, si una novela que hable solo de aborígenes y fue escrita por un mestizo o un blanco, ya no es exclusiva. Quizás sea cierto, pero una narración donde el aborigen es el eje central de la narración, ya se marca una diferencia entre el aborigen y lo aborigen como protagonista. En este sentido, es Yahángala, la novela escrita por Alfredo Martínez Orozco y publicada por Editorial Stilo de México en 1950.
De Martínez Orozco se conoce muy poco, lo que dificulta comprender sus hábitos que le permitió escribir la novela. Sin embargo, por la fecha de publicación de sus 3 trabajos literarios, La voz de la tierra en 1932, La brecha en 1950 y Yahángala en 1950, se entiende que su vida transcurrió en la primera mitad del siglo XX, tiempo en el que los pueblos indígenas en Colombia fueron sistemáticamente marginados, despojados de sus tierras y sometidos a procesos de asimilación forzada a través de políticas paternalistas. La combinación de una economía extractivista, un Estado elitista y un sistema educativo y religioso colonizador tuvo efectos duraderos en la exclusión indígena. La novela Yahángala inicia con una introducción donde se plantea el objetivo del relato: contar una historia de lo aborigen de una época remota en un lugar en el presente, donde aún evoca lo antepasado por lo inhóspito del medio ambiente. La narración en tercera persona implica la manipulación de lo que dicen y hacen los personajes por parte del narrador. Ello, en esta novela, es significativo porque, al tratarse de una novela de lo aborigen, el narrador se impresiona y producto de ello olvida momentáneamente al aborigen para nombrar a la manera occidental lo sagrado. Al respecto les comparto el siguiente texto. Abro comillas. Se dio la orden para que la estatua de Tamasimi fuera despejada, pero nadie hizo caso de ella. Puntos suspensivos. Enseguida, avanzando algunos pasos en dirección de la estatua de Taor, se inclinó profundamente, luego, irguiendo su figura austera, puntos suspensivos, cierro comillas. La palabra estatua no corresponde al mundo aborigen. El narrador desmitifica la creencia para juzgarlos idólatras, es decir, adoradores de dioses falsos, porque Tamasimi y Taor son dioses para el pueblo paese. Yahángala es la novela donde el mundo del aborigen se constituye en el planteamiento de una forma de organización social alternativa en un momento en que la vida colombiana comienza el periodo de la violencia y de grandes contradicciones sociales. Para los paeses, en Yahángala, la jerarquía suprema está basada en la meritocracia más que en la herencia, porque se trata de defender su estado. Por tanto, se convierte en una forma de reconocimiento de una sociedad que posee pensamiento avanzado en la estructuración del gobierno, desde lo terrenal y lo espiritual. Para finalizar, les comparto el siguiente diálogo. Puntos suspensivos. El guerrero preguntó: ¿faltan muchos? Xeno, solamente 20, contestó el arquero. Es interesante este diálogo porque demuestra cómo el narrador pone en boca del mismo hablante la lengua aborigen y el castellano. Se evidencia la intencionalidad del narrador en hacer un acercamiento desde lo lingüístico a las dos culturas, la occidental y la aborigen. La invitación a leer esta novela está ahí. En ella observaremos cómo lo aborigen debe ser comprendido para entender mejor nuestra sociedad. Colegas, que el resto de domingo sea el reconocimiento de un descanso aborigen, es decir, en la tranquilidad de vivir para defender la vida. Voz Educadora. La voz de los sin voz. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Un saludo a Voz Educadora, a todos los maestros y maestras de Bogotá. Quiero darles un abrazo gigante, agradecerles siempre por el apoyo hacia este país, hacia el pacto histórico. El 28 y 29 tenemos un paro nacional. Un paro pidiendo la consulta popular, una consulta que es la dignificación de millones de colombianos y colombianas, que es la oportunidad de que la gente pueda volver a tener lo que tenía hace 23 años. Hoy los trabajadores son más pobres que hace 23 años. Solo estamos pidiendo que a la gente le paguen recargo nocturno desde que empieza a anochecer en Colombia y que los dominicales los paguen como los pagaban antes al 100%. Que los jóvenes del SENA tengan un salario mínimo, que las madres comunitarias, que los deportistas y los periodistas tengan un contrato laboral cierto y real, que en Colombia haya un poco de justicia. Este paro es porque una caterva de senadores, enemigos del pueblo, hundieron la posibilidad de que el pueblo colombiano pudiese decidir su futuro, y eso la vamos a pelear a fondo. Los colombianos y colombianas tenemos el derecho de transformar el país, de que este país cambie, y esa consulta popular es para transformar la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Colombia avanza, Colombia cambia, pero maestros y maestras, desde el fondo de mi corazón quiero solicitarles, como siempre lo han hecho, que estén a la cabeza de esta lucha, que inviten los amigos, los familiares, que den la cátedra de por qué Colombia tiene que seguir cambiando. Con mucho aprecio y respeto, Alejandro Campo,
congresista del Pacto Histórico, con todo el cariño inmenso que les tengo hoy, mañana y siempre. Actualidad. Actualidad. La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó a la empresa de gas natural Banti devolver dineros cobrados de manera indebida e ilegal. En el primer trimestre del presente año, la economía colombiana creció un 2.7%, jalonada principalmente por el comercio y por la agricultura. El Colegio San Francisco, ubicado en Ciudad Bolívar, fue declarado hace 11 años por el IDIGER en peligro. La comunidad aún espera soluciones que no llegan. Se denunció a Coca-Cola por el intento de manipular trabajadores en el litigio por el agua en La Calera. Se espera que la CAR no conceda más privilegios a esta multinacional. Fueron capturadas 13 personas por el tráfico de armas destinadas a grupos delincuenciales. Entre los capturados hay un militar activo. En declaraciones, Salvatore Mancuso afirmó que Francisco Santos le pidió conformar el bloque capital de las autodefensas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así. Seguimos denunciando la mentira de la oposición y los medios masivos de comunicación en contra del gobierno alternativo del cambio. Impulsamos los vientos de cambio en el país y la movilización para defender las reformas y en contra de la política nefasta de la alcaldía en Bogotá. Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Y chao, chao. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del